Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de marzo del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrearle. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas? ¿A quién el Padre santificó y envió al mundo? Porque dijo: yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en ese lugar, en el lugar donde lo presentó Juan el Bautista, muchos creyeron en Jesús. Jesús hacía las cosas que de él hablaba Juan el Bautista. Los signos, los prodigios, los milagros los llevaba a cabo Jesús. Las obras que el Padre hacía en Jesús, el Cristo, en el hombre Jesús. Sigue acá este diálogo que hemos visto durante el curso de esta semana entre Jesús y los judíos. No creen, no lo entienden, no lo quieren entender. Evidentemente buscan polemizar, desconfían de él. Bueno, acá directamente lo tratan de blasfemo, de profano, sí. Se hace Dios, siendo un hombre se hace Dios. ¿Cómo no pueden entender esto? ¿Cómo no pueden entender que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya? ¿Cómo no pueden entender que la ley está escrito dioses sois? Y lo dice la palabra, y la palabra es de Dios, y la palabra no puede fallar, como les dice Jesús aquí a estos que rivalizan contra él. Y las obras que el Padre hace en el Hijo, veamos las obras que el Padre hace en el Hijo y que son visibles a la multitud que las contempla. Porque lo que hizo Jesús, todos los prodigios, los signos, los milagros, avalan la palabra que está hablando con aquellos que lo escuchan. Avalan la afirmación de Jesús cuando dice que fue enviado por el Padre, que vino del Padre y que al Padre ha de volver. Nosotros hemos creído, hermanos, claro, la revelación de la verdad la da Dios a aquellos que siguen el camino nuevo y vivo, ese camino interior, ese camino de fe, que todo cristiano debe seguir, porque durante el curso de ese camino interior es cuando va recibiendo la plena revelación de la verdad que nos hace libre y que nos conduce a la vida. Nos hace verdaderamente libres y nos conduce a la verdadera vida, la vida que solamente de Dios procede. La vida que no es este mero tránsito biológico que tenemos en este mundo y que acaba definitivamente en muerte. La materia, cumplida su ciclo, bueno, perece, deja de ser, deja de estar. El hombre de Dios, el hombre que es imagen y semejanza de Dios, el hombre que está unido a Dios, verdaderamente unido a Dios, que es uno con Dios, está en Dios y Dios está en él. Dioses soy, sí, claro, y no menos que eso. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que ser Dios.
¿qué van a ser extraterrestres? ¿Qué quieren entender aquellos que polemizan con Jesús? Que por otra parte no entienden la escritura, de los cuales se dicen depositarios y de los cuales se dicen conocedores, sobre todo los religiosos del tiempo de Jesús. Jesús es muy sencillo en aquello que les está diciendo. Vemos nosotros, hermanos queridos, que los comentarios que venimos haciendo durante el curso de esta semana, los anteriores, que pertenecen todos a este evangelio juánico, el Señor progresivamente va revelando algo que es misterio, sí, que es un misterio para todos, que es el misterio de la vida, y que es el misterio que viene a revelarnos el Hijo de Dios, el que es desde el principio, el que estaba con Dios, el que era Dios, y aquel por lo cual todo fue hecho. Y viene a decirnos a nosotros y a llevarnos a nosotros a la condición original que tenemos, porque esa fue la que hizo Dios. Que todo aquel que es uno con Dios es Dios participado en Dios. Somos hijos de Dios y por lo tanto somos también eternos, hechos para la eternidad, para la vida plena, la vida que está en Dios y por Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Nuestra unidad en este tiempo de la fe con el Hijo de Dios, con el Cristo que viene a nosotros a buscarnos y a salvarnos, ya nos va conduciendo y plenamente y definitivamente a la misma divinidad que Dios nos participa. De ahí entonces, ¿por qué se avergonzaban? Y más que se escandalizaban, sobre todo tanto, aquellos que perseguían a Jesús, porque en definitiva la idea era, por la envidia que le tenían a Jesús, desprenderse de Jesús, matarlo como lo hicieron finalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál era la idea de ellos? Desacreditar a Jesús, considerarlo un profano, un blasfemo. Así querían meter en la cabeza de la multitud esas ideas a aquellos que lo perseguían a Jesús. ¿Por qué no lo escuchaban? ¿Por qué no miraban atentamente las cosas que decía y que hacía Jesús? Y en las que hacía, sobre todo, mostraba esa condición que proclamaba, su condición de Dios, que venía de Dios, que venía del Padre, que estaba con el Padre en el principio, que era el principio, y que asumió nuestra naturaleza para que en esta nuestra naturaleza caída, enferma y finalmente muerta, se manifestase la vida que solamente en Dios está, y que Dios en Cristo Jesús volvió a manifestar y recuperar en todos aquellos que verdaderamente creímos todo aquello que nos dijo, lo seguimos, y en ese seguimiento, la verdadera obra de Dios en Cristo Jesús, comprobamos la veracidad de las palabras de aquel que es verdaderamente la palabra de Dios, la palabra que es en el principio, la palabra que es Dios y se hace hombre por causa de nuestra necesidad para llevarnos finalmente a esa participación plena de la vida y la divinidad en la vida, en todos nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, los fariseos no entendían, y como decía nuestro Señor Jesucristo en la oración, te alabo, Padre, por haber escondido esto a los soberbios y habérselas mostrado a los pequeños y sencillos, a los humildes de corazón. Y estos pequeños, sencillos y humildes de corazón fueron los que lo siguieron cuando se apartó de estos fariseos, los que le creyeron, los que tuvieron fe. Claro, y fíjate, Patricia, vos decís, fueron los que le creyeron, claro. Jesús, aquí quisieron matarlo otra vez, ¿no es cierto? Pero Jesús se escapó de ellos y se fue ya a la zona donde estaba predicando y bautizando fundamentalmente Juan el Bautista. En esa zona fue donde fueron a buscarlos muchos de aquellos que verdaderamente habían creído en Jesús y que finalmente veían con claridad que sí, Juan el Bautista era un hombre, un sabio varón, sin duda un varón de Dios, pero no había hecho signos y milagros. Jesús hacía todo lo que decía Juan el Bautista. En él estaba el poder de Dios. El poder de Dios es el mayor testimonio de que verdaderamente
es el Hijo de Dios. Y todo lo que nos dice es la verdad de Dios, que nos revela en Cristo Jesús, y que si la aprendemos, si la recibimos, si la vivimos, si la encarnamos, también en nosotros acredita nuestra condición que Dios ha establecido por el amor con que nos ama y nos hizo desde el principio. Hijos de Dios, dioses sois, como dice la Escritura. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de verdad, tu espíritu verdad y vida, en tu nombre santo, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.